cordón superior sometido a flexocompresión. Primero, por lo general, todos los cordones superiores están sometidos a flexocompresión. ¿Por qué? Porque cuando tienen que recibir la carga de la techumbre, sea una techumbre de chapa, sea, digamos, una estructura, una techumbre liviana, o, digamos, hay como dos grandes grupos dentro de los techos. Una que tiene que ver con lo que son los techos livianos, que pueden ser techos de chapa, que tienen los cielos rasos suspendidos de otro lado, que no es del cordón superior, y lo que se llaman los techos más pesados, que son aquellos techos que tienen, por ejemplo, un entablonado encima del cordón superior, tienen como un entablonado, y ahí arriba tienen una estructura, ya sea de correas, y después está el entablonado, puede estar las correas y arriba el entablonado, o puede estar el entablonado directamente sobre el cordón superior, y después tienen una estructura para la fijación de lo que son las tejas o los techos de pizarra, que se usan también a veces, pero son techos que tienen un alto peso, por lo general, comparado con lo que es un techo de chapa. Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de techumbre pesada, como ser un techo de tejas, sin duda vamos a tener una situación de flexocompresión. ¿Por qué? Porque los pesos propios son altos comparados, por lo general uno no hace una casa de 5 pisos o de 3 pisos y le pone un techo de teja. Hace una casa que a lo sumo puede tener 2 pisos, es decir, no está sobresaliendo en la rugosidad general, y por rugosidad me refiero a lo que es atento a lo que son los cálculos de viento. Ustedes no han dado cálculos de viento, ¿no? Aún. Todavía no. Bueno, el viento funciona de esta manera. A medida que ustedes van encontrando, el viento va encontrando obstáculos, va perdiendo en cierta manera energía, y sopla más fuerte en las zonas en altura, en donde no encuentra obstáculos. Es decir, vamos a suponer una casita que está sola en el medio del campo, está más expuesta a el viento que esa misma casita si está en un área urbana. ¿Por qué? Porque está protegida por las otras construcciones circundantes. Ese concepto se llama rugosidad. Entonces, cuando nosotros tenemos una techumbre de tipo pesado, las cargas gravitatorias van a hacer que los cordones superiores estén comprimidos, de un reticulado, de una cabreada. Imagínense que eso es como si fuera una viga, en donde la parte de abajo, cuando está sometida a cargas gravitatorias, está sometida las partes inferiores, está sometida a tracción, y las partes superiores están sometidas a compresión. Entonces, los cordones superiores, por lo general, en los casos de techumbres pesadas, van a estar mayormente determinadas por el peso propio que deben soportar, peso propio por los pesos propios, es decir,
por su peso propio y por lo que tienen arriba, por cargas gravitatorias. Entonces va a estar generalmente flexo comprimido. Es decir, vamos a tener una cierta carga distribuida y una compresión por el hecho de que se trate de eh, por, por el hecho de que se trate de un reticulado. Ustedes saben cómo funcionan los reticulados. Los cordones inferiores van a estar traccionados, los cordones superiores van a estar comprimidos, siempre y cuando las cargas sean verticales y hacia abajo. Bueno, entonces se trata de dimensionar, se hace el cálculo del reticulado y a la barra que le corresponde la mayor carga me refiero a la carga P de compresión que estoy marcando aquí, de 40 kilonewtons. Esa es la que se calcula y luego se uniformiza la sección para todo el cordón superior. Entonces, es una cabriada que tiene una carga de 40 kilonewtons de compresión y tiene una carga distribuida de 3.400 newton por metro, que como les decía es una combinación crítica de peso propio y sobrecargas. Las cargas de montaje son pequeñas y el viento descarga la estructura, por lo tanto no son consideradas en el cálculo. Está hecho en madera aserrada de pino Paraná, clase resistencia 2, estado seco, colocado interior en las temperaturas entre 40 y 52 grados, apoyado entre los montantes y diagonales interiores a la cercha, en un sentido, y en el otro los apoyos están rigizados por las correas transversales. Es decir, este apoyo de aquí no se puede mover en el sentido normal al dibujo, y este apoyo de aquí no se puede mover en el sentido normal al dibujo. Tenemos una longitud de 2,3 metros, 230, 2.300 milímetros, y el diseño de nuestra cabriada es de una sección única. Es decir, una sección simple de rectangular de B por D. Entonces, lo que vamos a hacer primero que nada es, un minuto que voy a abrir mi carpeta en donde tengo el reglamento. Okay. Suplemento 1, vamos a ir y vamos a buscar madera cerrada, esto es tablas, madera cerrada, aquí tenemos, esta es la tabla, valores de diseño de referencia para madera cerrada de pino Paraná. Nosotros tenemos clase de resistencia 2, entonces vamos a tomar nota de la flexión de la tensión de referencia a la flexión, que es 6,6, al corte, que es 0,7, a la compresión paralela a la fibra, que es 6,3, y aquí podemos elegir adoptar este valor de E o este valor de E para el cálculo de las deformaciones, y el E mínimo que debemos tomar nota para el cálculo del C sub P. Aquí vi que había una pregunta dentro del grupo, dentro del aula virtual, que preguntaba acerca del valor de E. Este valor, el valor medio de E, ustedes saben, ya vieron en estudio y
cualquiera, se hace una serie de probetas y se hace un estudio estadístico del resultado que estemos evaluando, ¿sí? Lo vieron en estudio y ensayo, que se hace una distribución probabilística y eso nos da una campana de Gauss. Este valor que está acá es el valor medio, el valor que está acá. Esto corresponde a una probabilidad de ocurrencia del 50%. Bueno, vamos a suponer que dice 50%. Y este valor que está acá corresponde a una probabilidad de ocurrencia del 5%. Eso es lo que se refiere entre estos tres valores. Cuando trabajemos con fenómenos de tipo de pandeo, vamos a trabajar con este valor que está acá, el mínimo. Sí o sí. ¿Por qué? Porque los fenómenos de inestabilidad son fenómenos que no nos dan posibilidad de respuesta ante la estructura. Y produce la falla de la estructura sin que nosotros podamos actuar. Es una situación que en un momento está en equilibrio y en el momento siguiente viene una perturbación, se pandea y se cae. Se rompe totalmente. Entonces, cuando trabajemos, por ejemplo, con las determinaciones que tienen que ver con C sub P y C sub L, que es el C sub L, es el que comanda, digamos, o tiene en cuenta el pandeo lateral de las piezas a flexión, vamos a trabajar siempre con este E mínimo. En el caso que nosotros estemos trabajando con una situación de flexión pura, tenemos que medir deformaciones. Esas deformaciones las vamos a medir con este valor de E, el valor de E medio, o este valor de E, el E005, corresponde al percentil 005, 5%, que es a criterio del calculista. Es decir, vamos a suponer, nosotros tenemos una viga, y abajo de esa viga no hay nada, es un vano, está abierto y no hay nada. Nosotros podemos calcular las deformaciones de esa viga con este valor de 11.400 tranquilamente, porque salvo a los efectos estéticos de una cierta deformación, no va a haber ningún problema. Pero un ejemplo que siempre me marcó a mí era que había que calcular una estructura de madera y debajo de esa estructura de madera había un ventanal, es decir, que abajo había vidrio. Entonces, a tal efecto, las deformaciones hacen que pueda quebrarse esa ventana, la que está abajo de esa viga. Entonces yo usaría este valor de acá, el 005, o el mínimo, si quisiera, o si necesitara. Pero en resumen, tomamos nota de este 6,6, este 0,7 que corresponde al corte. Podríamos tomar nota de este valor acá para verificar las tensiones de compresión perpendicular en los apoyos, este 0,8 que está aquí. Y podríamos tomar nota de, o sea, debemos tomar nota de este FC paralelo a las fibras, y bueno, y los E que nos correspondan. Muy bien, eso es lo que está acá en esta primera línea, en donde se toma nota del E mínimo, del E medio y las tensiones que les acabo de mencionar. Como longitudes efectivas de pandeo, podemos considerar que la situación de vínculo que hay en esa cabriada es de articulada a articulada. Y acá hay algo que yo les quiero mencionar también. Ustedes, la gran pregunta de ustedes es
¿Cómo podemos considerar algo articulado y después le pongo una serie de bulones ahí y hago un nudo rígido en cada punta de cada pieza? Y eso tiene que ver con las hipótesis que se usan para la resolución del reticulado. Si nosotros logramos que los ejes de las piezas se corten en un punto, yo creo, no sé si se da aún en estabilidad 3, pero cuando yo estudiaba había una demostración en donde se hacía como si fuera un reticulado, pero todo de hormigón, es decir, era todo rígido, digamos, y tenía sus secciones y sus inercias, y era como que si se lograba de que las distintas fuerzas que van en cada una de las piezas se cortaban en un punto, los momentos se anulaban entre sí y se podía considerar que cada una de las piezas estaban articuladas. Lo mismo ocurre en todo lo que es construcciones de metal y de madera. Es decir, que cuando ustedes vayan a proyectar algo, hagan el detalle de la unión de manera de que se cumpla esa hipótesis simple, sencilla, para que no les aparezcan momentos parásitos ahí y que ustedes tengan haya deformaciones no previstas, haya esfuerzos no previstos, etcétera. Volviendo al práctico, tenemos una situación de vínculo articulada, es decir que el coeficiente de K de pandeo es igual a 1, y entonces la longitud efectiva de pandeo sigue siendo 2,3. Aquí se calculan las solicitaciones, momento flector, corte máximo en los apoyos y la carga normal que viene dada por el estudio del reticulado. Ahora, nosotros tenemos esta situación. Tenemos que la flexión se produce alrededor del eje X. A ver, volvamos acá, alrededor del eje X. La carga está dispuesta según el eje Y, la flexión se produce, la deformación de la flexión se produce en el plano IZ, y es resistido por el eje XX. El corte, acá, que no los confunda el subíndice, pero la flexión tiene que ver con el eje X, y el corte, si bien está en la dirección Y, tiene que ver con una situación de flexión en el eje X. Y la compresión ocurre en el sentido normal a esta sección, acá, normal al plano del dibujo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar, además, el eje débil de pandeo es el eje II, que es el eje de menor inercia. Entonces, según el eje II, o sea, a los efectos de las características mecánicas, el eje II tiene que resistir únicamente pandeo, no flexión. Entonces, vamos a utilizar esa condición para hacer el predimensionamiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tratándose de una sección simple mediante el método de Domke. El método de Domke era considerar un omega 0, omega era un factor que se multiplicaba la carga, igual a 1. Omega 0 igual a 1, fíjense que si nosotros despejamos acá está despejada el área, es decir, esto que es tensión lo podemos poner aquí arriba, del otro lado en el otro miembro, y esto que es A0 puede ir acá abajo, A sub 0 puede ir acá abajo, y esta es una fórmula de compresión simple.
afectada por el factor omega 0, se convierte en una situación de pandeo. Esto es este valor acá es sin ajustar. Obtenemos esta área, adoptamos una relación que el canto de la viga sea 2 veces la base de la viga y aplicamos el método de Domke para el eje I, para el eje débil, como corresponde. Entonces, reemplazando D0 por 2B0 y despejando B0, obtenemos el valor emergente de esta ecuación acá. Esto que está acá es el radio de inercia mínimo, es el radio de inercia según el eje I, que vale B0 sobre raíz de 12, y con este valor de R0 obtenemos lambda 0 máximo, que es la longitud de pandeo dividido el radio de inercia correspondiente a la longitud de pandeo de ese eje. Eso me da este valor de 141,41. Acá quiero detenerme porque les voy a exponer un método que es el mismo método que les expliqué la clase pasada, pero con otra tabla. Ustedes, cuando estuvimos viendo en la clase pasada, llegábamos a este valor, íbamos a una tabla y saltábamos a este valor de 2,54 que ustedes están viendo acá. Eso es porque la tabla está hecha para saltarse este pasito que está acá. En la realidad, el método de Domke es el que les voy a mostrar yo ahora. Nosotros estamos con este lambda 0 de 141 y vamos a una tabla que es la que está acá. Esta tabla se las voy a publicar cuando les publique en esta semana el video de la columna con presillas. Es una tabla que tiene en los bordes lambda y en el centro lambda raíz de omega. Es una tabla derivada de la tabla lambda omega. Estos valores que están acá en la tabla lambda omega fueron obtenidos mediante ensayo. Se ensayaron las maderas y para un valor de lambda había un valor de omega, de acuerdo a la teoría de Domke, de pandeo clásico de Euler. Se obtenía para un cierto lambda un cierto valor de omega que multiplicado por la carga y dividido por la sección daba la tensión crítica de pandeo. Si nosotros a cada uno de estos valorcitos que tenemos acá hacemos la operación de poner lambda por raíz de omega y lo ponemos con el lambda que corresponde, vamos a obtener lo que es la tabla de Domke. Vamos a suponer, si yo agarro y para lambda igual a 35 tengo un omega de 1,20. Yo agarro y pongo 35 por raíz de 1,20, voy a obtener un resultado que corresponde a 38,3, que es lo que está acá. ¿Y cómo se usa la tabla de Domke? Perfecto, nosotros teníamos nuestro lambda 0. Lambda 0 es igual a lambda 0 raíz de omega 0. Omega 0 es igual a 1, raíz de omega 0 es igual a 1. Entonces, voy a buscar acá 141,8 es el más próximo al valor que tenía, que era 141,4. Busco un valor un poquito superior y eso corresponde a un lambda de 89. Me voy arriba a la tabla lambda omega y busco para 89 el omega de 2,54.
¿Es necesario que repita algo en este procedimiento? ¿No? Muy bien. Entonces, estamos acá con el omega sub i. ¿Por qué omega sub i? Porque lo calculé para el eje débil, que es 2,54. Y entonces, yo puedo, multiplicando omega i por el área, obtengo el área necesaria para la situación de pandeo, para resistir la situación de pandeo. Eso me da que B es igual a 89,8, y termino adoptando B igual a 4 pulgadas, B igual a 4 pulgadas, seguramente porque más adelante no me verificaría algo, porque podría haber adoptado 3 pulgadas y media y estaría muy cerca de ese valor. No tengo acá una calculadora, pero a ver, en un minuto lo hacemos acá. Acá. 3,5 por 25,4 me da 88,9. Es decir, estamos muy cerca de este valor. Termino adoptando B igual a 4 pulgadas y D igual a 8 pulgadas. Acá calculo el área, la inercia, el módulo resistente según X. Y ahí estoy en condiciones de calcular las tensiones de trabajo de esa sección que yo estoy calculando, que yo acabo de predimensionar. La tensión de compresión es 1,94, la tensión de flexión, que es el momento dividido el módulo resistente, es 3,22, la tensión de corte, que es, como es una sección rectangular, 3 medios del corte dividido el área, esto es por Collignon, la teoría de Collignon para secciones rectangulares, me da 0,28. Entonces, lo que nosotros ahora debemos hacer es ajustar los valores de referencia según lo que está en la tabla 431. Es la tabla que nos indica qué factores de ajuste debemos utilizar. Como estamos trabajando con cargas gravitatorias y sobrecargas, y en ambiente seco, con el material seco y en un ambiente protegido, C sub D y C sub M son iguales a 1. El C sub T para las tensiones, como habíamos visto en la clase pasada, en las clases pasadas, era 0,80 para las tensiones y 0,90 para E, y también era para el caso de las tensiones de tracción 0,90. Calculamos el coeficiente de forma C sub F. No hay ningún elemento que permita la distribución de cargas, por lo tanto C sub R es igual a 1. Y vamos a calcular esta tensión que corresponde a todos los factores de ajuste para la compresión, excepto C sub P. Es decir, para tener la tensión ajustada a partir de este valor de referencia F sub C, deberíamos acá agregar la multiplicación por C sub P, pero C sub P nos lleva todavía un trabajito más, calcular. Entonces vamos a obtener este valor que está acá. Para obtener ese C sub P, quiero mostrarles en el capítulo 3, espérenme un ratito que me avanzo un poquito acá. Bueno, esto es lo mismo para C sub L. Se trabaja con el valor de flexión ajustado por todos los factores excepto C sub L. Y lo mismo ocurre cuando trabajamos con la compresión. ¿Dónde estamos? Para obtener el C sub P en una sección simple, tenemos que obtener este valor F sub C asterisco, y el menor de los dos ejes
que en nuestro caso ya sabemos que será el I, nos da el C sub P. Muy bien. Obtenemos este valor de FC, F asterisco C, este valor de F asterisco B para la flexión, para calcular el factor de estabilidad lateral, con todos los factores que hemos calculado, el módulo de elasticidad mínimo, la tensión de diseño. Acá nosotros ya estamos en condiciones de ver de que nuestra tensión de diseño al corte es mayor que nuestra tensión de trabajo acá, porque ya la teníamos calculada, era de 0,28, y acá tenemos 0,56. Y lo mismo ocurre con la tensión de compresión perpendicular a la fibra, el ajuste es 0,64. Muy bien. Cuando nosotros tenemos que trabajar con flexo-compresión, el reglamento nos dice lo siguiente. Vamos a avanzar un poquito acá en el reglamento. Espérenme un ratito. En el artículo 3.5.2 nos dice flexión y compresión longitudinal. 3.5 es miembros sometidos a flexión y esfuerzo normal. Y nos da esta fórmula que está acá, en donde nos dice que FC es la tensión de trabajo y que tiene que ser menor que la tensión calculada según la fórmula de Euler, que es esta que está acá. La tensión de Euler afectada en un coeficiente de seguridad para el eje de mayor momento de inercia, que le llamamos 1, con su longitud de pandeo correspondiente. FC también tiene que ser menor que la tensión de Euler según el eje de menor momento de inercia. Entonces, su índice 2 corresponde a ese menor momento de inercia, en nuestro caso sería el eje Y, y nos dice que la tensión de trabajo según el eje de mayor inercia tiene que ser menor que una tensión de flexión que corresponde al pandeo lateral euleriano, elástico, que se evalúa con esta expresión que está acá. Acá, bueno, acá es lo que dice, D1 es el lado mayor de la sección transversal y D2 es el lado menor de la sección transversal. Es decir, si nosotros logramos cumplir con esta desigualdad que está acá, que es la relación entre tensión de trabajo y tensión ajustada elevada al cuadrado más tensión de trabajo sobre la tensión de trabajo según un eje a flexión restado de esta partecita, que es lo que en términos de tensión se consume en resistir el pandeo, más la tensión de trabajo relativa a la tensión ajustada en el otro sentido, menos esto que está acá, que es en términos de tensión, lo que se consumió en un eje y en el otro, menor o igual a 1, si nosotros logramos esto, estamos en buenas condiciones con respecto a la flexocompresión. Obviamente, porque si esto más esto más esto es menor a 1, quiere decir que ninguno de estos valores es mayor a 1. Y estamos cumpliendo de que, vamos a suponer que no hubiera flexión, vamos a suponer que estos dos términos se eliminan. Si esto da menor a 1, significa de que la tensión de trabajo es menor a la tensión ajustada. Vamos a suponer que no hubiera flexocompresión, sino que hubiera flexión oblicua, es decir, flexión en ambos sentidos. Este término de la compresión se elimina y esto
es la tensión de trabajo más dividido la tensión ajustada y la tensión de trabajo dividido la tensión ajustada, dan menor que 1, significa que ninguno de estos dos valores son mayores que las tensiones ajustadas que nosotros tenemos. Es decir, que nosotros solamente vamos a hacer la verificación de compresión simple y de flexión simple como un cierto control. En realidad, con cumplir esta fórmula, estamos en buenas condiciones. Muy bien. Eso nos va a llevar cierto trabajo. Entonces, vamos a llamarle eje 1, 1 al eje XX. Perdón, porque acá. Entonces, para el eje XX tenemos que utilizar el valor del canto, las 8 pulgadas que habíamos redimensionado. Calculamos esta tensioncita acá, que es la tensión de Euler, nos da 28,29, y esta relación en el reglamento nos dice que un minuto. Esta relación tiene que ser menor que 50. Está en algún lugar por ahí. Denme un minutito, voy a cortar el micrófono. Perdón. Estamos en home office, home work. Retomo la clase. Calculamos la tensión de Euler según el eje X, que es esto que está acá, y controlamos de que esta relación, que es, si uno quiere, la esbeltez sea menor que 50, y que FC sea menor que el valor de Euler. ¿Qué busca el reglamento con esto que está acá? Es que estemos dentro de los parámetros elásticos de resolución, es decir, que no nos vayamos más allá de la carga de Euler. Y esto era una limitación que imponía el reglamento para los casos de compresión. Lo mismo hace para el eje Y, solamente que evaluándolo con respecto a la base, que es el eje de menor inercia. Fíjense que la tensión de Euler en ese caso es mucho más baja, 7 newton por milímetro cuadrado, y controla la esbeltez, que es mucho mayor, y controla que FC sea menor que la carga de Euler. Luego calcula, obviamente, para el eje Y, el C sub P, calcula para el eje Y. ¿Se acuerdan que la fórmula, a ver, vamos a poner la formulita de C sub P para el eje Y, para cualquier eje, pero en este caso va a estar aplicado al eje Y. Aquí. Era 1 más la relación entre la carga de Euler correspondiente al eje que estábamos calculando sobre la tensión ajustada por todos los factores de ajuste excepto C sub P sobre 2C. C era un coeficiente que valía 0,8 para madera cerrada, 0,85 para madera de sección circular y 0,9 para madera laminada. Y se acuerdan que cuando expliqué este temita, les dije que nos convenía calcular primero esta relación, después sumarle 1, entonces esta relación ya nos quedaba para poner acá,
le sumábamos 1 y teníamos los 2 acá, y luego poníamos dividido 12, íbamos como rompiendo esta fórmula larga en pedacitos fáciles de resolver. Y eso es lo que está acá. Se calcula primero la relación, me da 1,4, podríamos haber calculado 2,404, que es este valor de acá, sobre 2c, me da este valor de acá, 1502, elevado al cuadrado, etcétera. Bueno, llegamos al c sub p sub i, que es el crítico, y eso me da 0,79. De modo que podemos obtener la tensión ajustada a la compresión paralela a la fibra. Me da 3,99, adopto 4 newton por milímetro. Ahora hacemos lo mismo, porque básicamente es el mismo cálculo, pero con respecto a la flexión. Es decir, tenemos un cierto LU, vamos a calcular un valor, este LU es la longitud no arriostrada, calculamos como si fuera una especie de esbeltez entre LU y D, eso me da 11,32, y luego, de acuerdo a lo que nos dice el reglamento, tenemos que ir a una tabla en donde para los distintos casos está una fórmula acá, esta tabla que está acá, que vamos a suponer nosotros estamos en una situación de vía simplemente apoyada, con carga uniformemente distribuida, y nos da para distintos entornos de LU sobre D una fórmula para obtener la longitud efectiva de pandeo lateral. En nuestro caso, como es mayor a 7, debemos utilizar esta fórmula, 1,63 por LU más 3 veces la altura de la viga, es nuestra longitud efectiva para el pandeo lateral. Nos termina dando una longitud efectiva de 4,36 metros, 4.358,6 milímetros. Ingeniero, Sí, ¿quién habla? ¿podría repetir de vuelta esa parte de cómo sacar el LU? Sí, Emanuel. Sí, Sí. Un minuto. El LU es, a ver, vamos acá. El LU es nuestra longitud no arriostrada. Vamos a suponer que nosotros tuviéramos una restricción en la mitad de la luz. En la mitad de la luz tuviéramos una restricción, es decir, nuestro cordón superior tuviera, voy al dibujo que está al comienzo del ejercicio, acá tuviera una correa, y consideráramos que esta correa que está acá restringe el pandeo lateral, o hubiera algún arriostramiento que está normal al plano del dibujo, nosotros tendríamos que esta longitud no arriostrada sería la mitad de 2300. ¿Estamos? Ese es un concepto de longitud no arriostrada, es lo mismo que hacíamos en metálica. Si nosotros acá disponemos de algo que impida el movimiento en el sentido normal al dibujo, el pandeo lateral no va a ocurrir con respecto a los 2,3 metros, sino que va a ocurrir con respecto a 1,15. ¿Me expliqué? Sí. Y en la parte de la tabla era, digamos. Sí. Bueno, vamos por partecitas, espera. Muy bien. Nosotros tenemos este LU, ¿sí? Calculamos esta relación entre la longitud no arriostrada y la altura de la viga. 2300 dividido esto nos da 11,32. Es mayor a 7. Entonces vamos a la tabla en el capítulo 3, tabla 3.2.1-1,
Y tenemos acá una situación de apoyos, viga en voladizos, viga simplemente apoyada, y acá una serie de situaciones de carga. Carga uniformemente distribuida, que en nuestro caso tenemos una carga uniformemente distribuida en toda la viga, y tenemos dos fórmulas para calcular la longitud efectiva de pandeo lateral, de acuerdo a si LU sobre D es menor a 7 o es mayor a 7. En nuestro caso es 11 y pico, entonces es mayor a 7. Entonces, la fórmula para calcular la longitud efectiva de pandeo lateral es 1,63 de LU más 3 veces D. Que eso es la fórmula que está acá. ¿Está aplicado? Sí, ahí está, gracias. Muy bien. Muy bien. Esa longitud efectiva se utiliza en esta relación R sub B, que luego va a ir a una tensión que vendría a ser como si fuera la tensión de Euler, pero para el pandeo lateral. No es una tensión de Euler, sino que es una tensión elástica, una tensión crítica elástica para el pandeo lateral. Esta relación se evalúa con la longitud efectiva multiplicado por D dividido B al cuadrado. Todo esto está en la norma. A ver. Aquí un poquito más abajo. Acá. C sub L obviamente se calcula para cuando existe flexión según el eje de mayor inercia. Si la flexión ocurre según el eje de menor inercia, no hay pandeo lateral ahí. Este valor de RB tiene que ser menor que 50. Fíjense que en el ejercicio está calculado RB 9,26 menor que 50. Luego calculamos esa tensión FB, FBE. Fíjense que la forma que tiene la determinación del C sub L es exactamente igual a la de C sub P. 1 más la relación entre la tensión euleriana o la tensión crítica elástica dividido la tensión ajustada por todos los factores, dividido todo por un cierto valor, cierto valor que está acá, menos la raíz de lo mismo elevado al cuadrado menos la relación esta sobre la mitad del valor que estaba acá. Antes era 2C, 2C y C acá. Muy bien. Acá se trabaja con el E mínimo acá para calcular esta relación, por lo que les mencioné recién al comienzo de la clase. Cuando estamos con pandeo, con situaciones de pandeo, no podemos trabajar con un valor mayor. Muy bien, calculado este valor que es 61,68, me da FB menor que este valor, la tensión de trabajo. La tensión de trabajo era, ya les digo, 3,22, es decir que está muy por debajo. Y se calcula el C sub L para poder obtener este valorcito que está acá, que es la tensión ajustada. Todo esto está en la normativa. Luego, vamos a volver nuevamente al reglamento. Vamos a ir a la página que corresponde a la flexocompresión. Acá. Nosotros este término lo tenemos como válido, es decir, tenemos compresión. Y nuestra flexión no es una flexión oblicua,
sino de una flexión recta. Tenemos flexión solamente según el eje X, que es el de subíndice 1. Esta flexión que está acá, que ocurre según el eje Y, no F chica sub B2 es igual a 0. No hay flexión. Por lo tanto, este término se elimina. Se cancela este término y solamente nos queda la fórmula con esta partecita que está acá. Y eso es lo que hacemos acá. Calculamos el primer término, que era la tensión de trabajo dividido la tensión ajustada elevada al cuadrado, me da 0,23, y calculamos el segundo término, y eso nos da 0,698. Por lo tanto, sumado, nos da 0,932 menor o igual a 1. Acá, ¿qué conclusión podemos sacar? Primero, que verifica, ¿no? Y además que tenemos nada más que un sobredimensionamiento del 7%. Fíjense, 6,8 para ser exacto, digamos. Quiere decir que nuestro dimensionamiento está súper correcto. Está por debajo del 10%, por lo menos con el tema de la flexión y la compresión. Muy bien, bueno, la verificación de las tensiones tangenciales máximas ya era automático. Una vez que ajustábamos F'B, veíamos que nuestra tensión de trabajo era prácticamente la mitad, por lo tanto estaba bien. Con respecto a las tensiones de compresión máxima perpendiculares a la fibra, nosotros tenemos las reacciones de esa viga que está flexocomprimida, que corresponde al B máximo. 3.910 newton es la reacción que nosotros tenemos. Y este valor era nuestra tensión ajustada. Si nosotros consideramos que la longitud de apoyo es igual a B, podemos decir que el área del apoyo es B por B. ¿Por qué? Porque traten de imaginar que está apoyado el ancho de nuestra cordón superior está en su parte mínima apoyado y en el otro sentido también es B. Esto es como para hacer algún tipo de verificación. Muchas veces no se hace esto, pero bueno, vemos que nuevamente estamos lejos de la tensión límite, y esto sí deberíamos hacerlo, la verificación de las deformaciones máximas. Las deformaciones, también en el capítulo 3, a ver, vamos a ir para atrás porque está bastante más atrás. Las deformaciones se evalúan con esta fórmula que está acá. Ustedes saben que cuando se trabaja con madera, es un material en donde las deformaciones diferidas tienen mucha importancia. Y en las deformaciones diferidas tiene que ver las cargas de larga duración, es decir, las cargas de peso propio y de sobrecarga, que van a estar la mayoría del tiempo de la vida útil. Como nuestras cargas, a ver, nosotros tenemos que nuestra deformación es esta que está acá, delta F. Esa deformación está compuesta por las deformaciones de tipo instantánea calculadas para las cargas de larga duración, afectadas de un factor K sub CR que vale 1,5 para madera cerrada y otro tipo de madera. Y
se le debe sumar las deformaciones instantáneas para las cargas de corta duración. ¿Mm? Entonces, bueno, acá está el valor que toma K sub CR, 1,5 para vigas de madera cerrada, cargadas en estado seco y condición de servicio en estado seco. Si está cargada en estado seco y luego en servicio va a estar en estado húmedo, ese K sub CR vale 2. Si trabajamos con paneles estructurales vale 2. Y si estamos trabajando con maderas de sección circular en estado verde, secado bajo carga, este valor vale 3. ¿Mm? En nuestro caso, las cargas de corta duración no existen. ¿Mm? Vale 0. Nuestras cargas de corta duración podría ser algún tipo de impacto o el viento. Como dijimos que cuando estábamos evaluando las cargas, las sobrecargas de montaje y el viento no sobrecargaban la estructura, este valor vale 0. ¿Mm? Entonces vamos a calcular únicamente este término y lo vamos a multiplicar por 1,5 porque estamos en una situación de estado seco y condición de servicio en estado seco. ¿Mm? Vamos a calcular con el valor medio, con el E', con el valor medio de nuestra tabla. ¿Por qué? Y porque se trata de una cabreada, es decir, debajo de ello, no, más allá de los efectos estéticos que pueda llegar a tener, no es importante que, digamos, una cabreada se puede deformar sin problema. ¿Mm? Solamente va a quedar como con una pequeña deformación. Si nosotros consideramos que el efecto estético es importante, en vez de utilizar E', trabajaríamos con E' sub 0,05. ¿Mm? Lo que dijimos acá es que la fórmula para determinar las flechas es esta, y ese valor debe ser menor que lo que hay en esta tablita que está acá. ¿Mm? Viviendas y destino, donde marca el destino de la construcción, y dice deformación instantánea originada por cargas variables o deformación final neta originada por la totalidad de las cargas. Es decir, nosotros vamos a trabajar con L sobre 300, considerando que es una vivienda u oficina, creo. Exacto. ¿Mm? Muy bien, esa es nuestra delta FC neta para la totalidad de las cargas, es 7,67 milímetros, es muchísimo. Pero bueno, calculamos, bueno, la inercia ya la teníamos calculada, y esto es la fórmula de flecha de mecánica de estabilidad 2, 5 sobre 3,84, Q por L a la cuarta, E por I. ¿Mm? Se calcula y eso me da 1,7, mayorando ese 1,7, estamos en 2,55, que es mucho menor a los 7 milímetros que tenemos como límite. Y al verificar esta condición, estamos en buenas condiciones con respecto a todo nuestro cálculo. Con esto termina nuestro práctico. ¿Hay alguna duda?